hechos reales, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero. ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Cuál es la última parte? No se acuerdan, ¿no? Servidumbre, estábamos. Servidumbre. Muy bien. Ya, entonces, hemos terminado el tema entonces cuando hablamos y terminamos y concluimos con servidumbre. Y por eso nos corresponde pasar al tema 4, contratos. Nosotros, las personas, ustedes, nosotros, somos personas, ¿se acuerdan del tema número 2, no? Personas. Nosotros, como personas, nos encontramos siempre con obligaciones, muchas, numerosas, pocas obligaciones, pero siempre obligaciones entre nosotros. A través de las obligaciones nos unimos entre las personas, entre los ciudadanos. Algunas de esas obligaciones son puramente obligaciones morales. Otras son mucho más relajadas o mundanas. Estas dos formas de obligarse no producen ningún efecto jurídico, sino que se constituyen por llenar formas de relacionamiento entre las personas. Algunas de esas se las conoce como acuerdos de caballeros, ¿verdad? De trato social, de cortesía. Y esas obligaciones, en consecuencia, no nacen de un contrato, ni crea obligaciones de ningún tipo, menos jurídica. Esas obligaciones que nacen de esos acuerdos no son verificadas, sancionadas por el derecho. Acuerdos, obligaciones que se presentan simple y llanamente como un relacionamiento social, que no repercuten en los derechos y las obligaciones de las personas, porque no han sido producto de un contrato. Y ahí contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad. Esa voluntad es de índole común y que está destinada a reglamentar los derechos, es decir,
que cuando se habla de contrato se está haciendo referencia a un acuerdo de voluntades por el cual se crean obligaciones. Cuando se crean obligaciones, nos comprometemos entre las personas. Esas obligaciones se producen, nacen gracias a los acuerdos. Pero estos acuerdos son contratos. Y nosotros, les repito, permanentemente estamos haciendo acuerdos, estamos haciendo contratos de la más diversa índole. ¿Ya? Cuando uno crea obligaciones a través de los acuerdos, se entiende de que esas obligaciones hay que cumplirlas. Si no se cumple, se puede dañar a las personas. Y nadie puede dañar a otra persona. Ya sé que todos los días nos estamos dañando, incluso hasta nos estamos matando, digamos, ¿no? Porque así es la vida. Pero nadie está para dañar a nadie. Y el que daña a alguien tiene que repararle y resarcirle el daño. Ese daño ocasionado en contra de lo que uno se ha obligado. Uno no se obliga a dañar a nadie, se obliga a hacer cosas, a plantear cosas, ¿no? Ah, cualquier obligación se presenta en nuestras vidas, más importante, menos importante, más derechos, menos derechos. Realizamos acuerdos, realizamos contratos, que son los que nos interesan, no los simples acuerdos de caballero que no nos interesan, que se dan en la vida, pero no nos interesan. Hay contratos cuando realizamos una actividad caracterizada como insignificante. Como cuando una persona se va a un mercado, cuando se va al abasto, cuando se va no sé dónde, a qué mercado, y comienza a comprar cosas. O te vas a una feria, etcétera, y vas a comprar bienes de alguna naturaleza. Resulta que cuando me voy al mercado, voy a comprarme algún producto y pregunto por el producto. ¿Cuánto vale? Vale 20 bolivianos. Ah, está bien. Voy y busco otro vendedor y le pregunto cuánto vale ese producto vale 18, ah, muy bien, voy y busco otro. Ah, el producto ese que está buscando le vale 15 bolivianos, ah, qué bien, que me alcanza para comprar ese producto, tengo la plata para ese producto. ¿Me lo vendés? Sí, se lo vendo, muy bien. Nos estamos poniendo de acuerdo. ¿De acuerdo de qué? En el producto y en el precio. A eso se llama contrato. No es nomás contrato que fui y me compré una casa, digamos, ¿no? Y hicimos un documento. No. Se llama contrato al acuerdo de las personas sobre algunas cosas que repercuten en la vida de las personas.
Con el primer vendedor no me puse de acuerdo, no hay expresión de voluntad, entonces no hicimos contrato. Con el segundo tampoco, digamos, no nos pusimos de acuerdo, no hicimos contrato. Con el tercero nos pusimos de acuerdo y se realizó el contrato. El contrato por una cosa, por un bien y a cambio de un precio. Ese es un contrato. Pero también y ese es un acuerdo, ¿no es verdad? El contrato es un acuerdo entre dos o más personas. Pero también es un contrato cuando estamos hablando de cosas de mayor envergadura, de mayor precio, etcétera. Me voy a ir a Miami a comprarme un avión, ir a comprarme un aeroplano último modelo o bonito de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está barato. Voy a ir a pagar 100.000, 150.000, 200.000, 500.000 dólares. A eso la mayoría de la gente dice contrato. No sabe que también contratos son las cosas sencillas en las que uno se pone de acuerdo. Sí, me voy a comprar el avión, nos pusimos de acuerdo en el modelo, en no sé, pues, ¿no? En su velocidad, que es ultrasónico, en supersónico, etcétera, nos pusimos de acuerdo. Y también nos pusimos de acuerdo en la cantidad de plata que le voy a entregar. Y tenemos la obligación de ser de buena fe. Las relaciones de las personas tienen que ser de buena fe. Si no hay buena fe, entonces hay problemas en los contratos. No me dijiste que era así, no me preguntaste, entonces me estás engañando, me estás estafando. Hay problemas en los contratos. Me vendiste una casa, nos hicimos un contrato, obtuve la casa, te entregué la plata y resulta que la casa estaba hipotecada, no me dijiste, me engañaste, me estafaste, entonces te voy a tirar para tu tiro, ¿no es verdad? Por el estafador, por el engañador, no, eso no es de civilizados. Me has estafado, me has engañado, te voy a pedir el resarcimiento del daño, vas a cubrir el daño que me has hecho, vamos a deshacer el trato y me vas a cumplir el daño que me has hecho dentro de las reglas, dentro de las normas legales de un país, de un estado. Los contratos se refieren a aspectos de orden cuantificable, a aspectos pecuniarios. No hay contrato con respecto a la personalidad, ¿no? No se venden, no se compran las personas, no están en el comercio humano. Eso se refiere a la personalidad. En el contrato hay obligaciones recíprocas. Y que esas obligaciones recíprocas tienen que ver con aspectos de orden económico y pecuniario, normal y corrientemente, incluidos los contratos de donación, ¿no? Realizamos contratos cuando nos ponemos de acuerdo sobre cosas que tienen valor económico, sobre bienes que tienen valor económico. Cuando no cumplimos esos acuerdos, perjudicamos a los demás. Fíjense ustedes, un acuerdo que hacemos corrientemente que no es contrato, pero hacemos un acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a ver
el partido de fútbol allá en el estadio, ¿no? Vamos a ir a ver a los campeones de la Libertadores de América, ¿no es verdad? A los equipos más fabulosos del mundo, digamos, ¿no? Oriente y Blooming, digamos. Nos ponemos de acuerdo. Vamos a ir a qué hora vamos a estar a las 7 ya. ¿Cuántos somos? Somos 10. Está bien, nos encontramos allá a las 7. ¿Dónde? De repente allá en la parte de los millonarios, pues, ¿no? De repente en la parte sur del estadio, ¿no? Porque ahora no he juntado los quintos, digamos, para estar allá en la tribuna de preferencia, ¿no? Bueno, pusimos de acuerdo a las 7, nos encontramos a las 7. 10 tipos, 10 personas. Resulta que a las 7 para entrar al estadio no hay más que 5 o 6 personas. Nos pusimos de acuerdo. ¿Nos perjudicamos? No nos perjudicamos, entonces no es un contrato, es un acuerdo de caballero. No nos hemos perjudicado, no vinieron con su problema, pero no nos están perjudicando porque yo estoy aquí, vos estás aquí y vamos a estar al estadio. Acuerdos simples de caballero. No perjudican a nadie sus resultados, su cumplimiento. A lo mejor es mejor, ¿no? Éramos 10, digamos, ahora somos 6. Mientras menos boca, más nos toca, pero más cafecitos vamos a tomar, digamos. En cambio, me voy, he adquirido bienes del mercado, he pagado y tengo que irme a mi domicilio, a mi casa. Llego a la casa y me van a decir, este producto no sirve. ¿Cómo que no sirve si lo he comprado bien? No sirve este producto. Te han engañado, te han estafado, han abusado de tu buena fe, de tu conocimiento, etcétera. Anda a devolvérselo. No, pues, ¿cómo voy a devolvérselo? Si yo vivo allá en el final del Cambódromo y he ido allá al Abasto, de ir a la Guardia, hombre, no puede ser. Pero te han estafado, te han engañado. Todo el producto no sirve. ¿Qué ha sucedido? Hicimos un contrato y salí perjudicado, he salido dañado. Tengo derecho a resarcir el daño, tengo derecho a exigir que me resarcen el daño, que me devuelvan la plata, etcétera. Tengo. Los voy a ir a chutear, ¿no? Los voy a ir a demandar, le voy a decir, ¿sabes qué? Me has estafado. Mira que está el producto, está fregado, está deshecho, no sé qué. Con imperfecciones. Me está dañando y ese era un acuerdo con obligaciones de que las cosas debían hacerse de la mejor manera posible. Le estoy comprando papa en el mercado, cebolla, chocha, no sé qué. Ese no es contrato, es contrato. Vamos a hacer un papel, no hacemos papel, no hacemos documento. Solo cuando voy a Miami voy a hacer un documento, ¿no? Porque me va a servir para la aduana, para esto, para aquello, digamos, ¿no? Pero es un contrato, jóvenes. No se olviden. Los contratos son los acuerdos entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones. Los acuerdos. Es decir, que el contrato no es el papel. El papel es donde consta el contrato. El documento es el papel donde consta el contrato. El papel mismo no es el contrato. Porque puedo realizar contratos que no están en un papel, que no están en un documento. Hay algunos contratos que sí tienen que estar en papel y en documentos. Esos tienen la categoría de contratos formales. Se deben cumplir ciertas formalidades para que se dé el contrato. Otros no se necesitan de esas formalidades, de hacer documentos, etc. Entonces, hay contratos formales, ¿no? Que hay que darle la formalidad que establece la norma para que se cumplan
los derechos y las obligaciones. ¿Sabe qué, abuelita? Me compré pues la moto con la plata que me has dado. Así que bien. ¿Y dónde está la moto? Está por allá. Pero aquí está el contrato. Le traje el contrato. Me trajo el documento en donde consta el contrato. Pude no haberlo hecho, pero lo hice para mostrarle a mi abuelita, para que él sepa que me la he gastado en la moto que me dijo que la comprara y no me la he gastado supíricamente, para demostrar simplemente. Hay unos bienes sujetos a registro. Si están sujetos a registro hay que hacerlo con formalidad, hay que estamparlo, hay que ponerlo en un documento, en un papel. ¿Me compré el vehículo? Sí, me compré el vehículo, pero tengo que inscribirlo en la alcaldía municipal. Tengo que ir a registrarlo a las oficinas de tránsito, porque es un bien sujeto a registro. Por eso nada más. Si no fuera eso, yo podía comprarlo sin hacer un documento, pero necesito cumplir esa cuestión del municipio de tránsito, que controlan la vía pública y que son dueños de la ciudad como la alcaldía, donde va a transitar el vehículo. Contrato es el acuerdo entre dos o más personas para generar, para producir, para crear derechos y obligaciones. También es importante saber de que el contrato se diferencia de la convención. No es lo mismo una convención que un contrato. A veces se confunde, ¿no? Hay gente que dice, no, si hicimos una convención, un acuerdo convencional hicimos, pero normalmente no es lo mismo. ¿Ya? El contrato tiene por finalidad crear obligaciones. Por finalidad crear obligaciones. En cambio, la convención tiene un fin más amplio. Crear, modificar, transferir o extinguir derechos. Cuando hablamos de contrato, podemos hablar de contrato entre las personas físicas o naturales, pero también de las personas físicas o naturales con las personas jurídicas. Las personas jurídicas compran y venden también. Adquieren. Pero cuando hablamos de convención, estamos hablando solo de la creación de derechos, de la modificación de derechos, que normalmente las realizan personas jurídicas. Hicimos una convención entre mi agrupación y la tuya. Hicimos una convención entre mi institución y la institución que pertenece al Estado del Paraguay. Estamos realizando convenciones. Los organismos internacionales realizan muchas convenciones con los estados o con las instituciones de los estados, porque están generando derechos. Vamos a producir tal cosa para beneficio de esa colectividad. Lo hacemos a través de una convención. El contrato nos genera obligaciones. La convención no nos genera obligaciones.
De repente los beneficiarios no tienen ninguna obligación, solamente son beneficiarios por efecto de la convención. Convención entre organismos, entre personas jurídicas, organismos internacionales, organismos nacionales, con fines o sin fines de lucro, normalmente sin fines de lucro para las convenciones. Si son con fines de lucro, eso lo hacen las personas jurídicas. La sociedad anónima realiza un acuerdo con una SRL de Chile, digamos. Es un contrato entre dos personas jurídicas que realizan actividades económicas. Nuestro Código Civil, en su artículo 450, nos dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, para modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Una relación jurídica que sea de hacer una cosa, que sea de transferir una cosa, ¿no? Esas relaciones jurídicas se dan de distinta manera. Se hace el acuerdo para modificar alguna situación anterior, para modificar un acuerdo, para modificar los derechos establecidos en el anterior acuerdo. Se puede hacer el contrato para dejar sin efecto los anteriores acuerdos, es decir, para extinguir alguna obligación, alguna relación jurídica constituida en obligación, o tal vez en un derecho, que ya no va a ser derecho a partir de esa fecha en que decidimos extinguir esa relación jurídica. Los contratos tienen unos elementos que los distinguen precisamente como contratos. Si uno de esos acuerdos no tiene estos elementos, no estamos frente a un contrato. Entonces, para que sean contratos, tienen que reunir tres elementos. Esos elementos son elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Para que haya contrato, se necesitan que hayan estos tres elementos: esenciales, naturales y accidentales. Nosotros, a nuestra materia nos interesa solo verificar, establecer los elementos esenciales. Los naturales y los accidentales, que lo analicen, que lo vean, digamos, algunos estudiantes de alguna otra profesión, como de repente los abogados. A ellos les interesa explayarse sobre los naturales y los accidentales. Nosotros vamos a ver simplemente los elementos esenciales. Esos elementos esenciales que si no existen, no va a haber contrato. Tienen que existir esos elementos esenciales para que haya contrato. Por eso se llaman esenciales.
Dentro de estos elementos esenciales están los que resultan indispensables para la formación de todo contrato. Por eso son esenciales, porque son indispensables, por supuesto, para que exista el contrato. Así lo establece el artículo 452 del Código Civil, en donde se enumeran esos elementos esenciales. Ahí en el artículo 452 del Código Civil se dice que el consentimiento de las partes es un elemento esencial del contrato, el consentimiento de las partes. También es esencial el objeto. También es esencial la causa. Y la forma de los acuerdos, la forma de los contratos. La forma siempre que sea legalmente exigible. Hay algunos que no se le exige la forma a los contratos, no hay formalidades para los contratos, pero hay algunos que sí, la ley establece que deben tener unas formas, unas formalidades. Entonces hay 4 características de estos elementos: el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Si falta uno de esos, de repente no hay contrato, de repente no hay acuerdo, porque falta alguno de estas características de este elemento que se llama el elemento esencial. Esencial porque sin él no se forma un contrato. Hablemos del consentimiento. Este elemento es de capital importancia en los acuerdos de las personas, en los contratos de las personas. ¿Qué es el consentimiento? Es la conformidad de voluntades entre los contratantes. Conformidad de voluntades. Mi voluntad y tu voluntad hacen el consentimiento de las partes. ¿Siempre necesitamos el consentimiento de las partes para todas las cosas? Sí. En el caso de los contratos, necesariamente, esencialmente necesitamos el consentimiento de las partes. Este consentimiento se debe expresar, se debe manifestar por medio de las ofertas o propuestas de parte de alguna de las personas y la aceptación de parte de la otra. Sus voluntades van a expresar aquello. Estoy ofertándote, estoy haciendo una propuesta y vos la estás aceptando. Si la rechazas no va a haber, pues, acuerdo, no va a haber contrato. Entonces, se hace la propuesta, la otra la acepta y se da el contrato. ¿Qué ha sucedido? Ha habido consentimiento, ha habido expresión de las voluntades. Me vendes ese automóvil, te lo vendo. Expresión de la voluntad. Es decir, hay consentimiento para que me lo vendas y para que yo te lo compre. Si me decís no, no hay consentimiento y no hay contrato. No se puede dar el contrato si no hay consentimiento. Hay algunas veces que se realizan una serie de acciones sin el consentimiento de alguien, sin la voluntad de alguien. Estamos frente a una especie de delito.
que no va a ser posible el acuerdo, que no va a ser posible el contrato, porque no se está dando el consentimiento. El consentimiento es un elemento esencial para realizar contratos. ¿Hay distintas formas de no dar el consentimiento? Claro que hay distintas formas. Camuflándose, por supuesto, con la posibilidad de que sea un acuerdo. Pregunta, buen día. Pregunta. Sí, señor. Escucho. Anoté en contrato 3 tipos: esenciales, naturales y accidentales. La pregunta es: esenciales, que usted dijo el que utilizamos para nuestra materia, y indica para realizar nuevos contratos. Eso apunté, dicen, lo que no me quedó claro es solamente que anoté en esenciales para nuevos contratos. Entonces, en esenciales solamente se producen nuevos contratos. No para nuevos contratos. Para los contratos, ese elemento esencial es importantísimo. De primer orden, el elemento esencial. El consentimiento de las partes. Esos elementos, esas características que son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma, son parte de ese elemento esencial. Hay elementos que son esenciales para la formación del contrato, otros se los denomina que son naturales para la formación del contrato, y otros son accidentales, se forman el contrato de manera accidental, pero eso, digamos, es un estudio para los abogados, digamos, por eso no lo hacemos nosotros. A nosotros nos interesa esa parte del elemento esencial. Cuando un contrato es contrato, cuando se cubren estos aspectos esenciales, que son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Estamos hablando simplemente ahorita del consentimiento. ¿Cómo es ese consentimiento? El consentimiento de las partes. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, realizamos el acuerdo y se realiza el contrato. Pero en nuestras relaciones entre las personas se camuflan muchas cosas. Atentamos contra los derechos y la voluntad de las personas. Dicen, pregunta. Sí, joven. Entonces a la pregunta le dicen, defina el contrato esencial. En resumida le dicen, ¿cuál es la definición o la respuesta? ¿A qué pregunta? En contrato esenciales, defina. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. No sé si está clara la pregunta. No hay contratos esenciales. Hay elementos en los contratos que son esenciales. Elementos que son esenciales en los contratos. Un elemento esencial en los contratos es el consentimiento. El consentimiento, ya dijimos que era el consentimiento, es la conformidad de voluntades entre los contratantes, Eso es el consentimiento. Entonces, para hacer un contrato, tienen que estar las voluntades de ambas partes, para que se dé, para que se presente, para que se perfeccione el contrato. Hago el ejemplo y me sigue preguntando. Me gusta tu motocicleta, tu Harley Davidson, hermosa. Me la vendí, no está en venta. Me la vendí, no está en venta. ¿Y por qué no me la vendí? Te ofrezco tanto. No. Por ninguna cosa, por ninguna plata te la vendo. Se acabó. No va a haber acuerdo, no va a haber contrato, no va a vender la motocicleta. Y yo me quedo picadingo, ¿no? Porque este señor no me quiso vender la motocicleta. Pues voy a ir a esperarlo a su casa en la noche para seguir con el trato, a ver si me la vende su motocicleta. Me voy a las 7, 8 de la noche, vive por allá más o menos
en un lugar medio apartado, medio oscuro, y cuando está llegando, digamos, dando la vuelta para entrar a su casa, agarro, lo tumbo, digamos, le tiro una pateadura, digamos, no lo dejo levantarse y le digo, ¿será que me vendés tu moto? No, entonces le sigo la pateadura. Cuando ya no aguanta, dice, ¿me la vendés? Sí, te la vendo. No hay problema, te la vendo. Ya no me vas a seguir pateando. ¿Saben qué? Se va a realizar la operación, va a estar la venta, pero no porque quería, no porque estaba de acuerdo. Ha habido una otra cosa que ha permitido que él diga el sí, que le firme el papel, que le firme el documento. ¿Y saben qué ha habido? Ha habido tortura, ha habido violencia en una persona que no ha expresado libremente su voluntad. El consentimiento está viciado en consecuencia, no ha habido un consentimiento de la otra parte, sino que ha habido una tortura, digamos, una presión, una violencia contra esa persona para que autorice, para que haga el contrato. En consecuencia, ese contrato que se ha obtenido, si la voluntad libre de la persona no tiene validez jurídica, puedo ir a demandar la nulidad de ese documento porque no expresé libremente mi voluntad. No hice el consentimiento libremente. Entonces, por eso decimos que es una parte del elemento esencial del consentimiento. Esencial es el consentimiento para que el contrato se realice libremente, voluntariamente. Cuando hay presión, hay tortura, hay violencia, no hay contrato. Cuando hay estafa, engaño, ocultación de las cosas, tampoco hay contrato. Te vendí mi coche, digamos, está bienísimo, a ver, andarlo, ¿no? Lo anda, puta, una belleza, digamos. Al otro día, cuando lo quiero arrancar, no sirve ya. Me ocultó información, me ocultó datos, me engañó, me estafó y me vendió el automóvil. Cuando uno es estafado, engañado, no ha expresado uno su voluntad. Porque lo han engañado, porque le han ocultado la información. Con esa información yo no compraba el vehículo. Entonces, por eso me vendió la casa y la casa estaba hipotecada, no sé, era de otro dueño. Entonces, ¿qué uno pide? Nulidad de la venta, nulidad de la compra, etcétera. Porque no hubo el consentimiento libre y consentido, digamos. El consentimiento, entonces, es parte de ese elemento esencial. Es esencial el consentimiento para el acuerdo. Hay consentimientos que se obtienen por la fuerza y la violencia. La tortura, digamos, es un elemento que no hace que haya contrato. La tortura física o la tortura psicológica, ¿no? Mira, si no me vendemos esa cosa, ese bien, no sé cuánto, lo que le va a pasar a tu hermano, lo que le va a pasar a tu hermana, lo que le va a pasar a tu novia, etcétera. Tortura psicológica. Y por eso yo por eso dije sí, pero en realidad fue por la tortura física o por la tortura psicológica. La tortura está prohibida mundialmente, en todo el mundo. Hay una denuncia, casi en el campo penal, pero vale la pena decirlo. Señor, ¿usted se robó esa gallina? No, no me la robé. ¿Se la robó esa gallina? No, no me la robé. Mire, estoy viendo por ahí algunas plumas. No, pero no fui yo. Entonces, de todas maneras, usted me acompaña, está en investigación. ¿Me acompaña a dónde? ¿No? A la FELCC, pues. Cuando llega a la FELCC ya está más o menos con 2 costillas quebradas, digamos, ¿no? Lo han ido ablandando en el trayecto, digamos. Eso dicen los policías. Vamos a tener que ablandarlo, dicen, cuando los torturan a las personas. Nadie dice nada sobre esas torturas. La tortura está prohibida mundialmente. Licen. Y resulta de que llega el ciudadano a la policía, lo sientan y le dicen, oye, ¿te robaste la gallina? No, no me la robé. Es un ejemplo simple, porque le pueden preguntar, ¿te robaste los $100,000 de la caja de la institución? ¿No? Le pueden preguntar. Lo que sucede siempre a los ladrones del Estado, digamos. Aquí estamos hablando, se robó la gallina.
No, no me la robé. ¿Cómo no? No me la robé. A ver, pone tu mano. Le ponen la mano y le ponen un aparato y suenan las articulaciones de las manos. ¿Qué están haciendo? Están torturando. Están poniendo un aparato a torturarlo. Entonces, suena así y comienza a correr los lagrimones del dolor. ¿Te la robaste? Sí. Dice, muy bien, firmame aquí. Se acabó el asunto. Lo torturaron para obtener el sí. Ese sí no vale, jóvenes. Ha sido obtenido a la fuerza, con violencia, con tortura. Y los defensores de ese ciudadano que ha sido torturado se puede defender ante la autoridad judicial y dice, ¿sabe qué? Eso que está firmado ahí lo hice porque me habían torturado. Lo torturaron, sí, fíjese en mi mano, entonces no vale el documento, váyase, se acaba el asunto. Consentimiento. El consentimiento es una de las cosas más importantes de nuestras vidas. Si todo lo tenés con consentimiento, ¿te querés casar conmigo? Sí, consentimiento. ¿No? ¿Me querés vender eso? Sí, consentimiento. ¿Querés este precio? Sí, consentimiento. Es una parte importante del consentimiento para que exista, para que se dé el contrato, de cualquier naturaleza el contrato. Sí, joven, Jorge soy. Dice, ¿me escucha? Cuente. Disculpe, que quizá aquí la señal por el viento en mi zona, dice, no. La pregunta es la siguiente. Oiga, ya me está tumbando el techo. Ya. La pregunta es la siguiente, dicen, estoy escuchando y anotando que dice que cuando resulta un contrato en ambas partes, anoté que también hay nulidad de hacerlo nulo. ¿Escribí bien, doctor? Es cuando una cierta parte fue afectada o fue estafada o engañada. Es cuando sucede ese paso, doctor. Estamos hablando del contrato. Estamos hablando de la creación del contrato. Los contratos que no tienen consentimiento, se los puede declarar nulos esos contratos. Porque ha habido algo que no está de acuerdo con el consentimiento. Ha habido una tortura, ha habido una falsificación, ha habido una ocultación, y la persona afectada va a solicitar que se declare nulo el acuerdo, que se declare nulo el contrato, porque hay una situación que ha afectado a la voluntad de las partes. Yo no quería, pero tuve que hacerlo porque me tiraron una pateadura ya. Yo no lo quería hacer, pero lo tuve que firmar porque me quebraron los dedos, me quebraron las costillas patadas allí en el recinto policial, digamos. Tuve que hacerlo para salvar mi integridad física a la fuerza, con violencia. Entonces ahí uno puede declarar la inexistencia o la no consumación del acuerdo, del contrato, cuando sucede eso. A veces no sucede eso, a veces solamente me ocultan información. Cuando me ocultan información, me están haciendo que yo no exprese mi voluntad libremente. Si me hayan informado, yo no daba mi consentimiento. Como me ocultaron la información, como no me dieron a conocer las cosas conforme debería ser, entonces yo dije sí, yo firmé, pero cuando me di cuenta de que el objeto, el bien, la cosa que adquirí, no eran como ellos decían y que me habían ocultado información, están atentando contra mi consentimiento. En consecuencia, puedo pedir también que ese documento en donde se me ocultó información se declare también nulo el acuerdo, nulo el contrato. A ver. Dicen. Ya. Entonces, en una compra, vamos a decir, de un vehículo, hay que ir con uno que conoce, un mecánico, ¿no? Para revisión. Claro, si uno no sabe, digamos, no le entiende a los menudos, entonces uno se va, es la práctica para que a uno no lo engañe, no lo estafe, ¿no? Aquí está el mecánico, ¿no? Aquí está el técnico electricista, ellos van a verificar. Entonces ellos decir, no, pues este cacharro va a durar 2 días funcionando y después se va a ver por esto. Entonces no hay acuerdo, no hay contrato. Pero si no lo hago, si me voy solito y el que está vendiendo es una ficha para vender eso, digamos, ¿no?
le puso no sé qué, un aditivo para que funcione hoy, pero mañana ya no, digamos. Entonces, me está estafando, me está engañando, está sacando mi consentimiento de manera fraudulenta, ¿no? Sí, es verdad, aquí dice con alguien, digamos, en los casos de que uno desconoce, digamos, cuando dice uno se va a comprar una casa no hay mucho problema, ¿no? Mira, hay gotera, hay todo esto, los cimientos, las cosas, uno las conoce y sabe, se puede dar cuenta, aunque no sea uno un arquitecto o un constructor, digamos, porque está a la vista, digamos. Ahora, hay cosas que no están a la vista cuando voy a comprar una casa, sí hay cosas que no están a la vista y que no me informaron, digamos. ¿Sabe que la casa había estado hipotecada y por qué me la vendé? Pues, si está hipotecada al banco y el banco me va a empezar a seguir juicio a mí, yo no me estoy comprando juicio. Yo me estoy comprando una casa, entonces hicimos un contrato, me lo vendiste, entonces vamos a pedir la nulidad porque no me dijiste que tenía hipoteca. Claro, también uno tiene que asesorarse, ¿no es verdad? Para comprar una casa, digamos, tiene que llevarse seguramente un abogado que le diga en qué condiciones está tu casa. ¿Está hipotecada? ¿Está con gravamen, ¿no? Hipotecario? ¿Hiciste un préstamo? ¿Dónde está ese? ¿Dónde nos vamos a dar cuenta que hay una hipoteca? Uno se va a derechos reales y saca una certificación, ¿no? Y así uno va a realizar los acuerdos, los contratos de manera abierta, de manera libre. Se trata de libertad para el consentimiento. No hay libertad cuando me torturan. No hay libertad para el consentimiento. Sí, joven. Dicen en la compra y venta de una casa, escuché, usted me indica, por favor, en el contrato al abogado se le paga un porcentaje o eso, de esa la cosa venta. yo no sé, digamos, ¿no? Ya eso es otra cosa, yo no sé eso. Si le pagan o le regalan, no sé. No, yo le estoy viendo lo que se debe hacer, digamos. ¿Ya? De pagos y eso no. Yo no sé eso. Yo lo que sé es que cuando se hace un contrato, se debe hacer un contrato libremente. El consentimiento se debe expresar libremente. La voluntad de la persona se expresa en el consentimiento. Si ese consentimiento ha sido extraído a la fuerza, con tortura, con engaño, con estafa, con ocultación, ese consentimiento no tiene validez, ¿ya? Y uno, si no sabe, entonces uno se asesora del técnico, del electricista, del mecánico, etcétera, o también del especialista, digamos, en bienes, digamos, en instituciones, que pueden ser los abogados. ¿Cuánto le pagan? ¿Cuándo no? Eso ya no sé. ¿No? Ok, ¿no? Estamos analizando el consentimiento de las partes. Aquí entonces, en el consentimiento es una característica de ese elemento esencial del que hemos hablado. Elementos esenciales. Dentro de los elementos esenciales está el consentimiento de las partes. Si no hay consentimiento, no debería formularse, establecerse el contrato. Hay veces que hay acuerdos, hay contratos en donde alguien no puede, aunque quiera, no puede expresar el consentimiento. Y no lo puede expresar el consentimiento de repente porque no tiene la capacidad suficiente para expresar el consentimiento. No puede decir sí para el consentimiento porque no tiene la capacidad. ¿Cuándo nosotros tenemos capacidad, jóvenes? Porque no todos tenemos la capacidad. Hay algunos que son con discapacidades, etcétera, con capacidades distintas de repente, mentalmente, eso no tienen capacidad para decir sí. Quienes más no tienen capacidad para expresar el consentimiento? Los menores de edad. Los menores de edad no pueden ir a comprar ni a vender. Si tienen bienes que se le han dejado de repente en herencia, no pueden.
tienen que ir a alguien que exprese su voluntad. ¿Quién? Sus padres, sus tutores. No tienen capacidad para decir sí, es decir, para expresar el consentimiento. Cuando son menores de edad, digamos, ¿se pueden casar? Sí, se pueden casar, pero no pueden dar el consentimiento. ¿Quién dice sí cuando se va a casar una menor de 15 años, de 14 años, de 16 años, de 17 años? Va a ir la madre, va a ir el padre a decir sí. En el acto matrimonial va a ir a firmar por la menor de edad porque no tiene capacidad para decir sí. En este caso, para poder casarse. ¿No? El menor también, digamos, el menor que va a contraer matrimonio, el menor de edad tiene 18 años, está por cumplir 18 años, le faltan 3 meses, 4 meses, 5 meses, sigue siendo menor de edad, entonces no puede casarse. Para casarse tiene que ir con su papá, con su mamá, con su tutor, etcétera. Por la capacidad, ¿ya? El consentimiento tiene que ver con la capacidad de las personas. No soy capaz para expresar mi consentimiento tranquilamente. Tengo 18 años y lo puedo hacer. Digamos. Alguien me va a estafar, digamos, ocultándome información, pateándome, torturándome. Ese contrato no va a valer, no va a tener validez legal. El consentimiento es una de las cosas más importantes cuando vamos a realizar contratos, de las más importantes. Por eso está dentro de los elementos esenciales. ¿Ok? El otro aspecto tiene que ver con el objeto. Siempre nos relacionamos en base a algo. No nos relacionamos al fósforo, no al viento, al aire, no. Es sobre algo, nos ponemos de acuerdo. Ese algo es el objeto por el cual nos relacionamos, por el cual hacemos el contrato. Para que exista contrato, tiene que haber un objeto que nos relacione, que relacione a las personas, que relacione a las partes. Un objeto, yo voy a comprar, entonces ese objeto relaciona al que va a comprar con el que está vendiendo. Eso se llama objeto, ¿no? La casa es el objeto, el vehículo es el objeto. De repente estoy comprándome un derecho de autor, digamos, ¿no? La música, digamos, que estoy comprando, digamos. Ese es el objeto, aunque no lo agarre, digamos, pero es un bien intangible, digamos, al que puedo llamar objeto. El objeto es el que relaciona a los sujetos, a las personas, ¿ya? Aquí los sujetos, los que están formando el contrato y así desarrollando el consentimiento son sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? El que hace la propuesta, sujeto activo; el que acepta la propuesta, sujeto pasivo. El objeto es la prestación, es decir, el hecho positivo que debe realizar una de las partes en beneficio de la otra, o ambas recíprocamente. Prestación. El objeto es la prestación. ¿De qué es el acuerdo? Es de una casa. La prestación es la casa, es el objeto. Estamos prestando el consentimiento para eso. El objeto regula a los sujetos, los hace verificable a los sujetos el objeto. Entonces, ¿cualquier objeto sirve? Sí, cualquier objeto, pero pongámonos a buen recaudo. Para que el objeto sea parte del contrato, ese objeto tiene que ser necesariamente lícito.
necesariamente lícito. Si el objeto no es lícito, no hay contrato. No hay contrato. El objeto debe ser lícito. La casa es un objeto lícito, ¿no? El vehículo es un objeto lícito. La parcela es un objeto lícito. El lote es un objeto lícito, ¿no? El puntabola que te lo estoy comprando es un objeto lícito. Pero hay objetos que no son lícitos, que más bien son ilícitos. ¿Los conocemos los objetos ilícitos? Los conocemos. A ver, fulanito, vení para acá. Mira, vamos a hacer un negocio. Ah, sí. ¿Querés ganarte plata? Claro. ¿Sabes? Aquí tengo 6 kilos de la merca. ¿Me la llevas a Miami? Claro, la llevo. Entonces vamos a firmar un papel, un documento, pero ¿para qué? ¿Cómo vamos a firmar eso? No, con la firma nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Sabes por qué? Porque este objeto es ilícito. Llevarlo nomás. No hay acuerdo, pero ¿cómo voy a saber el resultado para que me pague? No, es el riesgo, porque el objeto es ilícito. Las sustancias químicas controladas por el Estado son ilícitos. La pichicata es ilícita, entonces no puedo hacer contratos por la pichicata. De repente hago un trato, pero no un contrato. De repente. Imagínense, ahora ya no se hace eso, pero debe haber en alguna parte todavía que son medio espanadas, ¿no? A ver, ustedes, 3, quieren trabajar, queremos trabajar, ¿saben que los quiero llevar allá por San Germán, por Sinaota, para que bailen? Los pone a bailar y se ponen a pisar la coca, ¿no? Les plantan a la polca. El objeto de ese trabajo es ilícito, hacer pichicata, hacer cocaína. Los encontraron a estos que están pisando la coca, que están trabajando, le están pagando para eso, ahora presos jóvenes. No, pues si no, a nosotros nos están pagando, ¿qué no importa? El objeto es ilícito, y ustedes se van presos. ¿Por qué se meten a esa actividad, a hacer ese trabajo para otros? El objeto es ilícito. Entonces, no nos podemos poner y hacer contratos sobre objetos ilícitos, porque no tienen validez, porque no tienen legalidad. ¿Hay otro objeto ilícito? Sí, hay otro objeto ilícito, jóvenes. La trata de blanca es un objeto ilícito. Antes la trata de negros era ilícito. ¿Qué era la trata de negros? Era la esclavitud, los negros eran esclavos. Ya eso es ilegal, es un objeto ilícito, no se puede hacer. ¿Sabe qué? Andate allá a Tanganica y tráeme unos 10 negros. Eso es trata de negros, ya no hay, ¿no? Está perseguida por todo el mundo, digamos, está ilegalizado eso. Pero hay trata de blancas, sí hay trata de blancas. ¿Cuál es la trata de blancas? Es la actividad de la prostitución de las mujeres. Eso está prohibido, es ilegal eso. Se necesita, señorita, de 15 para 14 para irse a cosechar mandarinas a España. Mentira. Son delincuentes lo que están haciendo eso y sacándolas, ¿no? Esa actividad es ilegal, no se puede llevar para la prostitución. Prolifera en el mundo, prolifera, pero es ilegal. No se puede hacer contrato sobre eso. Actúas, pero no haces contrato. O sea, vamos a hacer un contrato y ¿dónde nos van a llevar? Lo vamos a llevar a España. Allá a la zona donde se cosechan hartísimas mandarinas. Y las muchachas de América se van allá, colombianas, brasileñas, de repente bolivianas se van. La actividad es ilícita. Y si se quiere hacer contrato, ese objeto es ilícito. También hay más ilícitos, claro, hay más objetos ilícitos. No puedes comprar y vender un órgano del ser humano, el hígado, el riñón, etcétera, el corazón no lo puedes comprar. Es ilícito ese objeto. Si querés trasplantar el hígado, bueno, anda pues que alguien te done, pero no que te lo venda.
es ilegal. Que la gente lo compra en el mercado negro, claro que lo compra, pues no, pero entendamos de que estamos hablando de cosas ilegales, ilícitas. No se pueden hacer acuerdos o contratos sobre esas cosas. Esa es la limitación del objeto. Después, cualquier objeto vale y sirve para el contrato, con esta salvedad de la ilicitud. ¿Sí? Después, tenemos la causa. Consentimiento, objeto, y tenemos la causa. ¿Ya? ¿Qué es la causa? Es la finalidad. Es la causa última por la que hacemos el contrato. La causa. Entonces, un elemento discutible, digamos, por los conocedores, por los especialistas, por los tratadistas, que dicen que no debería incorporarse, pero muchos tratadistas incorporan la causa. Y la causa es la finalidad última por la que hacemos el acuerdo. ¿Cuál es la causa para comprar una motocicleta? El desplazamiento, el transporte, ¿no? La locomoción de las personas, digamos, a través de un vehículo. Entonces, la causa por la que me compro una casa, ¿no? Para protegerme de la intemperie, del sol, de la lluvia, de los vientos, etcétera, ¿no? Y poder descansar, digamos. Porque también, digamos, mucha gente en buenos tiempos, en muchos tiempos pasados, vivía debajo de los árboles, ¿no? Entonces no era cuestión para vivir, no, es para una determinada cosa. Vivían en los socavones, en las catacumbas, digamos. Sí, ahí se protegían también, digamos, ¿no? De la intemperie. Entonces, la vivienda, la cosa del auto para desplazarse, por supuesto. Se compraba una pistola, un revólver, digamos, para matar a las personas, no, pues no es para matar a las personas, es para hacer deporte de cacería, etcétera, para hacer tiro al blanco, para hacer tiro al negro, etcétera, ¿no? La causa es el fin último por la que se hace el contrato. Por eso muchos dicen, no deberíamos ponerla, la causa como algo esencial, digamos. Pero muchos lo ponen, digamos. Y por eso lo incorporamos nosotros aquí como elemento del consentimiento. Por último, tenemos la forma. Hay muchos contratos que no necesitan forma, que no están establecidas las formas. Puedo hacer el contrato sin formalidades, sin requisitos de forma. Me puedo comprar tu motocicleta y, ¿sabes qué? ¿Para qué la formalidad de hacer un papel, de hacer un documento? No, ¿sabes qué? Solamente vamos a hacerlo para que sirva de prueba, digamos, que la compré, no que me la robé, digamos. Pero a lo mejor no te exigen, digamos, ¿no? En el derecho que se haga con determinada forma. Lo hacemos, por ejemplo, con respecto a los vehículos, porque tienen esa característica de que son bienes sujetos a registro. Hay unos bienes sujetos a registro como las tierras, las casas, las parcelas, etcétera. Los lotes, esos son necesariamente sujetos a registro. Hay algo bienes que no son sujetos a registro. Me compro una heladera, no necesito registrarla en ninguna parte, digamos. Necesito tener seguramente la factura nomás, para que no digan que me la robé. Pero nadie, ninguna institución pública te va a decir, regístrela
sí, te exigen que registres los vehículos, porque se van a desplazar y van a cometer delitos, cosas con el vehículo, entonces alguien tiene que tener el control sobre eso. Tránsito y la alcaldía municipal para cobrarles impuestos a estos que están produciendo humo en la ciudad, digamos, ¿no? Y tranquilizando a la población, digamos. Entonces el municipio les va a cobrar impuestos, digamos, por eso. Para eso lo registra. Entonces, la forma es importantísimo tener en cuenta que hay algunos contratos que necesitan desarrollar formalidades. Cuando no realizan esas formalidades, el acuerdo del contrato no vale, no sirve, porque no se realizó con las formalidades que establece la ley. Siempre y cuando sea legalmente exigible. La ley exige que determinados acuerdos, determinados contratos se hagan con unas determinadas formalidades. ¿Ya? Me vendiste 3 vacas, 3 toros, 3 chivos, 3 chanchos. ¿Necesitan formalidad? No necesitan formalidad. No necesitan. Simplemente voy, los escobo, el de los traigo, te pago y se acabó el asunto. A lo mejor la formalidad en el ganado, por ejemplo, que te den la marca, digamos, para que puedas pasar por las trancas, digamos. ¿Quién te la vendió? Digamos, fulano tal, esta es su marca. Pero eso no hace al contrato, sino a una obligación estatal, digamos. Entonces, las formas se necesitan cuando la ley lo determina. Y hay veces que no lo hacemos porque no nos da la gana, porque no sabemos, porque no nos enseñaron, porque no nos asesoraron. Hay unos contratos que necesitan que sean formales y otros que no son formales. Les voy a dar los nombres de unos acuerdos, de unos contratos. El contrato de anticrédito y el contrato de alquiler, uno de esos debe tener formalidad. Uno de esos, no los dos. Tiene que tener formalidad uno de esos. Lo dice la norma, lo dice la ley. Ustedes deben conocer los alquileres, debe haber firmados contratos de alquiler, etcétera, o también de anticrédito. Y si conocemos esas dos cosas, nos podemos dar rápidamente cuál es el que tiene formalidad y por qué tiene formalidad. Pues el que tiene formalidad en estos dos contratos es el contrato de anticresis. Este contrato tiene que hacerse con la formalidad establecida por ley. ¿Tiene razón de ser? Sí, tiene razón de ser. El Estado siempre está precautelando que las personas tengan la suficiente protección. Y para tener la suficiente protección, entonces, por ejemplo, en los contratos, uno los declara formales y otros informales. Otros informalidad, quiero decir, no informales. El contrato de alquiler, el Estado dice, bueno, lo pueden hacer. Hasta lo pueden hacer sin papel, pues. No hay formalidad para hacerlo. Voy a alquilar una maquinaria, digamos, una topadora, ¿no? Una cosechadora, me la voy a alquilar, digamos. No necesita formalidad. De repente hacemos un papelito, digamos, pero eso no es una formalidad, hacemos un papel y lo firmamos, digamos. ¿Saben por qué? Porque en el alquiler no hay mucha plata, no hay mucho patrimonio en riesgo. El Estado entonces se fija en eso. No quiere que el ciudadano ponga en riesgo su institución fundamental como la familia, no quiere que ponga en riesgo su patrimonio y por lo tanto determina ciertas cosas el Estado a través de las leyes. El contrato de alquiler, pues no hay mucha plata en riesgo, ¿no? Dependiendo de las personas, más o menos con dinero, más o menos sin dinero. Voy a conseguirme un alquiler
en 1.000 bolivianos, voy a buscar un alquiler de 2.000 bolivianos, de 3.000 bolivianos. Si tengo si quiero buscar un alquiler para negocio, pues allí vale 3.000, vale 4.000, vale 5.000 bolivianos. De repente más, hasta 10.000. Si el alquiler son de 3, 4 cuartos, 4 locales. Locador para el comercio, alquiler para los inquilinos. Lisen pregunta. No necesitan formalidad los contratos de alquiler, no lo dice la ley. Sí, joven. ¿Sí? ¿Hay pregunta? Sí, Lisen. Ya. ¿Me escucha, Lisen? Más volumen. Ahora sí, Lisen, ¿me escucha? Ok. Ya noté que para los contratos son 3 elementos. Elemento esencial, natural y accidental. Lo que usted me corrigió, esencial es un elemento de los 3. Ese elemento esencial tiene unas características que son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma de la que hemos estado hablando. Así, muy bien, doctor. Eso es lo que ahora ya está más claro. Eso quería que me confirme. Es que no estoy escuchando por mi internet, Lisen. No voy a decir de todos estarán así, ¿no? Hay veces de uno. Pues, yo será por eso que lo escucho, pero lo escucho un poco bajo, pero entiendo bien lo que pregunta, ¿ya? Ya. Lisen, ya va a ser hora, pero yo solamente le anuncio nomás, Lisen, con todo respeto. Ya va a ser hora de la otra clase, Lisen. Sí, no, ya estamos cerca de terminar, también puede retirarse nomás hoy, ¿ya? Ya, permiso, Lisen. No, 2, 3 minutos más y también termino la clase, ¿ya? Permiso, Lisen. Ok. Que le vaya bien. Hablamos de la forma de los contratos. Una vez son necesarias las formas porque el Estado lo determina, porque la ley lo determina, para precautelar determinadas cosas, para determinar, proteger los bienes. Entonces, el alquiler es de poca plata. Una empresa grande alquila, digamos, y puede dar $1.000, $3.000, $4.000, pero no significa nada para la empresa, digamos, que tiene un capital de 10 millones, de $1 millón, ¿no? Pues no significa nada y con eso opera. Para las personas normales y corrientes, digamos, un alquiler de 1.000 bolivianos, de 2.000 bolivianos, de 3.000 bolivianos, de 5.000 bolivianos le alcanza con su salario, digamos, entonces no se pierde nada. No se pone en riesgo el patrimonio de las personas. Eso es lo que precautela el Estado. Entonces el Estado dice, esta clase de contratos que no ponen en riesgo a las personas, lo pueden hacer sin forma. El contrato anticrético lo va a hacer con formalidad y es obligación hacerlo, porque se pone en riesgo el patrimonio de las personas. Me he conseguido un anticrético de ¿cuánto? De 5.000 bolivianos, pucha, ya es platita, pues $5.000. ¿Sí? Ya es platita, entonces, de repente me va mal, ¿no? Me estafan en el anticrético y pierdo mi plata. Entonces hay que hacerlo con formalidad, ese contrato. Las empresas hacen anticréticos de $10.000, $20.000, $30.000, $40.000, ¿no? Para sus depósitos, para sus talleres, para todas las cosas, digamos. Entonces, en el anticrético está en juego mayor capital, mayor patrimonio de las personas, y el Estado tiene que garantizar el patrimonio de las personas. Y eso lo dije el otro día en el tema número 2. El patrimonio de las personas tiene que ser vigilado por el Estado. Le presta atención mucho al patrimonio del Estado. No quiere que
pierdan su patrimonio. Y si yo pongo $10.000 en el anticrético y lo hice mal el contrato, voy a perder mis 10.000 y la familia va a estar sin patrimonio. O se va a ver en controversias judiciales donde va a gastar más plata. ¿Y saben qué es bueno? Nosotros no cumplimos las normas. Hay mucha gente que hace el contrato anticrético y el que le hace el contrato, el funcionario, no sé qué, no le dice, porque hacerlo con formalidad, no le dice, no, acá firmarlo y se acaba el asunto, dale la plata y te vas y te entras a la vivienda o al local. No le enseñan a uno, no le informan a uno. El contrato anticrético tiene que hacerse con formalidades, porque hay un patrimonio ahí de por medio, mediano, grande, etcétera. Y lo hacen, el contrato anticrético lo hacen casi como un contrato de alquiler. Y cuando surgen los problemas, la gente grita, porque hay formalidades no cumplidas. Les doy así rápidamente, terminamos la clase. La formalidad en el contrato anticrético es que yo tengo que saber quién es el propietario, porque hay veces que el que me da en alquiler no es el propietario, pero que no importa, pues si me la está dando otra persona que no es el propietario. En el anticrético tengo que saber exactamente quién es el propietario, al que le voy a dar 10.000, 5.000, 20.000 $. Si no es el propietario, no debo hacer el contrato. No debo hacer el contrato. De repente esa persona tiene poder para hacer el contrato, entonces puedo hacer el contrato. Entonces tengo que fijarme en qué, en los documentos. Cuando voy a hacer un alquiler, no me fijo, me gustó el cuarto, me gustó me lo dan a alquiler, sí. El tiempo, el pago, ya se acabó. Acá no. Tengo que saber si está registrado en derechos reales, a nombre de esa persona. De repente no es esa persona y la está dando un anticrético y voy a ver en problemas después cuando entregue los 20.000 o 30.000 y aparezca el dueño. Harta plata va a estar en problemas. No van a ser los 2.000, los 3.000 del alquiler y que se apaga mensualmente, digamos, ¿no? Ingeniero, en los anticréticos lo mejor es inscribirlos en derechos reales para que salgan en los alodiales. De eso estoy hablando, de las formalidades. ¿No es verdad? Entonces sí, es lo que usted está diciendo. ¿Qué es la formalidad? Es saber quién es el propietario. Hay que saber allá en derechos reales quién es el propietario. ¿Verdad? No sabe que esta casa es de mi hijo. Ah, su hijo. ¿Dónde está su hijo? Está allá cosechando mandarinas en España. Ah, ya. Entonces que venga él y me haga el contrato anticrético. No, ¿sabe qué? Mi hijo me dejó un poder. A ver, denme el poder. A su verdad le dejó poder para que lo den anticrético. Bien. Formalidad. ¿No? Entonces puedo hacer el contrato. ¿Qué más tengo que hacer de formalidad? Tengo que hacerlo en un documento público, no es un papelito, algo privado, un documento público. ¿Dónde se hace eso? En el notario de fe pública. Para hacerlo en el notario de fe pública, tengo que irme primero a impuestos nacionales y tengo que pagar un impuesto sobre el monto del anticrético. $10.000, entonces tengo que sacar el monto del anticrético. No sé si es 7%, 3% del monto. A veces es significativo. Y cuando hay que pagar impuestos, las personas dicen, no, ¿para qué voy a pagar impuestos? Mejor lo hago así, nomás como un simple alquiler. No quiero pagar impuestos. No quiero ir al notario de fe pública porque me saca 300, 400, 500 bolivianos encima todavía de lo que estoy pagando. La gente es así, ¿no? Está defendiendo su economía, por supuesto, pero hay veces que no se da cuenta del riesgo que está poniendo con su dinero o de repente con su patrimonio, que es, por ejemplo, la casa. Porque el riesgo es para ambas partes. Entonces, la formalidad dice al notario de fe pública que le dé un testimonio, digamos, y donde conste que ha pagado el impuesto sobre esa transferencia, sobre ese impuesto, quiero decir. Impuesto que le da formalidad. Estoy con la formalidad del testimonio, donde consta que he pagado impuestos. ¿Y qué más debo hacer?
¿Qué otra formalidad? Tengo que irme a derechos reales a registrar este anticrético, porque se trata de un bien raíz, porque se trata de derechos reales, de bienes inmuebles sujetos a registro en derechos reales. Ya lo vimos que eran de los derechos reales en otra vida. Entonces sí, me voy a tener que ir a derechos reales y a registrarlo. Voy a registrar este anticrético a mi nombre. Y ese bien entonces queda grabado. Dice, alguien, la misma señora lo quiere vender el bien. No, pero ¿sabe qué? Debe un certificado al ODIAL. Pero si este bien que tiene un gravamen de un señor que está en anticrético con 40.000, entonces no se la voy a comprar a la casa, porque hay que irse a derechos reales a sacar esas certificaciones de derechos reales. Esas son las formalidades que exigen. Si no hago esa formalidad, estoy en peligro. Está en peligro mi capital. En muchos casos, o algunos, el bien, la casa, el inmueble, también se puede poner en riesgo, ¿no? Porque de repente el que entró y dio la plata se quiere quedar con el bien, digamos, con muchas cosas, digamos, hasta la puede obtener con su papel después de 3, 4 años, 5 años que está viviendo allí en un anticrético. Si no se hizo el papel, si no se hizo el documento. Entonces es importante hacer lo que diga la ley, cuáles van a ser documentos con formalidades. Hay contratos que hay que hacerse con formalidad. Por ejemplo, el contrato de el contrato que se hace entre el que obtiene, trae las cosas y las deposita en las aduanas, ¿no? Hay unos locales donde se depositan los bienes, las cosas, hasta los autos a veces, ¿no? Esos contratos de depósito se llaman. Los contratos de depósito necesitan formalidad. Se necesita depositar el bien, no es a la que no, se tienen que hacer con documentos con depósito de por medio. Por eso se llaman contratos de depósito. Entonces, eso nos garantizan, esas formalidades las establece el Estado porque nos garantizan nuestro patrimonio. Hay otros contratos que no se trata simplemente del patrimonio. Son instituciones importantísimas en la vida de la sociedad. El Estado les dice que hay que hacerlo con formalidad. ¿Cuál de eso? Les doy el nombre y terminamos la clase. Eso que muchos están buscando, que realizan, que forman parte de esas instituciones del Estado, de la sociedad. Los matrimonios. Los matrimonios son contratos con formalidad. ¿Hay alguno casado aquí entre el grupo? ¿O todos somos solteros? Bueno, no se animan a decir, ¿no? Separado. Muy bien. Soltero, ingeniero. Digo, soltero, dice. No, se la creo yo. Yo también soy mentiroso. Esa es una institución jurídica que necesita de formalidades. Los casados saben cuáles son esas formalidades. Los que somos solteros tienen que enseñarnos cuáles son esas formalidades. Y la vamos a ver la próxima clase, jóvenes. ¿Ok? Buenos días y hasta la próxima. Buenos días. Hasta luego.